Bienvenidos a un espacio más de un nuevo amanecer, donde la luz nos hace ver. Hoy es un nuevo amanecer, tu misericordia nueva es para mí. Muy buenos días, qué placer saludarte en este nuevo amanecer. ¿Y qué tal tu día? ¿Cómo empezó hoy? Sin duda es un día diferente en cada vida, en cada corazón, porque todas tenemos una historia tan diferente y cosas que hemos vivido. Aquí en este espacio te recuerdo que es un espacio donde podemos estar hablando constantemente de esas emociones, porque esa parte que Dios constituyó en cada uno de nosotros es tan importante, tan especial y tan delicada, que es maravilloso ir comprendiendo esa parte de nosotros, ese sentir que constantemente está ahí, que nos hace sentirnos vivos, que nos hace ver la vida de diferentes maneras. Y claro, dependiendo muchas veces de lo que, pues en cierta forma, estamos viviendo. Y cómo no hablar de algo tan importante como son los hijos. Ese punto tan especial para nosotros como madres, en las que todas tenemos una historia diferente que podríamos contar, unas maravillosas, agradables, otras quizá no lo son así. Quizá unas son muy tristes, otras son muy frustrantes, otras son de una situación desesperada por la que no pueden salir, con los problemas que están enfrentando con los hijos. Y déjame decirte que Dios es tan maravilloso que, conociendo nuestra historia, conociendo nuestras necesidades, de lo que estamos viviendo, Él está siempre dispuesto a ayudarnos. Aunque pareciera no haber una respuesta, aunque pareciera que las cosas no van a cambiar, déjame decirte que Dios puede cambiarlo todo. ¿Qué necesita? Un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Un corazón que se interese por el consejo que Dios tiene para darnos día con día. Yo quisiera que en algún momento de tu día a día pudieras corroborar unas partes de la Biblia que te cito en este espacio, ya que está siempre a tu mano, está siempre a tu alcance, solamente es la decisión. Y en 1 Samuel 3 en adelante hay una historia hablando de un sacerdote llamado Elí. Es una pequeña historia en la que nos relata cómo un padre a veces llega a tomar a la ligera las cosas que verdaderamente son importantes en la vida de nuestros hijos, la parte espiritual, en donde a nuestros hijos podemos estarles enseñando lo que a Dios le agrada, lo que Dios pide de nosotros, el propósito que Él tiene para esta humanidad y con cada uno de nosotros. Siempre, por lo regular, son cosas que se nos han olvidado como padres infundirlas en nuestros hijos. ¿Qué tan importante es? Muy importante, porque es el camino que nosotros vamos a enseñarle a nuestros hijos cómo emprenderlo, con Dios o sin Dios. Y en esta historia se relata a un hombre que, siendo un sacerdote de Dios, un sacerdote que escuchaba la voz de Dios, dice la Escritura que en ese tiempo escaseaba la palabra de Dios, escaseaba la visión de Dios. Elí era un hombre que se había conformado a ver a sus hijos blasfemar incluso el nombre de Dios, ver a sus hijos en cosas que no estaban bien, que eran incluso de gran ofensa delante de Dios y que practicaban
la iniquidad, practicaban esa perversidad en la cual cayeron y Dios mismo tuvo que usar la vida de un pequeño llamado Samuel, en el cual Dios le dijo claramente que él iba a cumplir la palabra que ya había dicho a Elí y que ésta se iba a cumplir. ¿Y cuál era esa palabra? Pues el que realmente sus hijos iban a perecer, que realmente él iba a poner a alguien que realmente pudiera escuchar la voz de Dios. Y qué tremendo es todo esto, porque dentro de las experiencias vividas yo puedo compartirte que siempre he estado al pendiente de orar por mis hijos. Quizá tú en tu corazón siempre vas a desear lo mejor para tus hijos y de alguna manera dirás: Dios, cuídalos, guárdalos, bendícelos, prospéralos, en fin, toda la bendición que una madre, un padre pudiera desear para sus hijos. No es que sea malo, no es que esté mal. En realidad, Dios lo que quiere ver en nosotros es realmente un corazón que se interese porque nuestros hijos realmente le amen a Él. Y dada mi experiencia, quiero compartirte esto, algo tan pequeño, porque años de mi vida siempre orando por mis hijos de esta manera, en los que los guardara de todo el peligro que hay en la calle, de la violencia, de aquellos que hacen mal, de cuantas cosas hoy vemos, los peligros que pueden rodear a nuestros hijos, ¿no? Aquellos que son agresores, que pueden estarles haciendo el bullying, que quizá los que sobornan, los que roban, en fin. Cuánta cosa a veces viene a nuestra mente como una preocupación. Y sin embargo, un día, estando ahí con Dios, algo que Él me decía era que yo había sido muy egoísta, porque a mí solo me interesaba que mis hijos estuvieran bien, que siempre Él los bendijera y los guardara, pero que no me estaba importando que realmente mis hijos lo amaran y lo adoraran. Cuando esto vino a mí, yo sentí una gran vergüenza delante de Dios y yo dije: perdóname, porque sí he sido egoísta. Es esa parte en la que yo quiero a mis hijos siempre conmigo, y el yo, y el yo, y el yo. Y recordé la historia de Ana, una mujer que no podía tener hijos, pero que un día, hablando con Dios, desbordando sus sentimientos delante de Él, hizo una promesa: el que ella iba a dar a su hijo para el servicio de Dios. Y Ana lo cumplió. Y dado a esto, fue, y cuando el niño fue destetado y creció un poco, fue y lo entregó para que el niño fuera guiado y criado ahí en el templo, ¿no? En los atrios del Señor. Y es este personaje que te comento, Samuel, el cual recibió de parte de Dios en los tiempos de Elí que ese juicio tenía que cumplirse. ¿Por qué? Porque Elí no estaba reprendiendo a sus hijos que estaban haciendo mal, no los estaba exhortando, no les estaba mostrando el camino. ¿Cuántas veces Elí se preocupó porque realmente sus hijos escucharan su voz, porque realmente sus hijos atendieran al consejo de Dios? Sabes, hoy en día quizá hemos cometido este grave error de no reprender incluso a nuestros hijos en el momento adecuado. Y la palabra de Dios es tan perfecta que en Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. A veces dejamos pasar por alto algunas cosas que vemos mal de nuestros hijos.
caemos en la manipulación y a veces nosotras mismas manipulamos según las circunstancias, porque hay veces que a veces nuestros hijos con nosotros como madres, no estando el papá, llega un momento en que si nos fastidian, amenazamos con decir, cuando venga tu padre. Pero cuando viene el padre y impone un castigo y nos parece muy severo, nos parece muy mal, no, esto no, entonces a lo mejor no decimos nada, pero después queremos manipular ahí la situación para que no sea cumplida la palabra que el esposo o el papá dio. Y esto no es correcto. Es necesario el poder respetar los acuerdos y la reprensión que es necesaria para nuestros hijos. A lo mejor a veces nos suele ser muy severa y sin embargo es necesaria, porque aun cuando los vamos viendo crecer, podríamos decir, si hubiera hecho, si hubiera dejado que lo corrigiera su padre, si quizá lo hubiera enseñado de otra manera, él sería diferente. Cosas que hoy pues ya no podremos ver porque en su momento no lo hicimos. Sin embargo, no es tarde, porque Dios siempre está esperando que nosotros nos volvamos a Él y hagamos lo correcto. Y lo correcto es que haya en nosotros esa sabiduría para poder corregir a nuestros hijos en todo momento. Y ciertamente una porción más de la Escritura en Proverbios 23:13 dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del sepulcro. Qué triste ver hoy más que nunca a madres que pierden a sus hijos en medio de esos hechos tan violentos de venganza, cuando de antemano quizá las mamás llegamos a saber que nuestros hijos no andan en tan buenos pasos. Y a veces cuesta tanto trabajo poder corregirlos porque hay hijos que se han levantado en esa soberbia, en esa altivez, que ya no respetan a sus propios padres y a veces guardamos ese sentimiento en nuestro corazón. Atañe culpa a nosotros por no haber corregido en su tiempo. Pero hoy en día yo puedo decirte que aun si llegamos a ver a nuestros hijos haciendo algo que no es agradable a Dios, es nuestra responsabilidad poder estorbar y corregir en la vida de nuestros hijos ciertas cosas que te aseguro las van a tomar en cuenta, aunque en el momento pensemos que nos están ignorando, que no nos están haciendo caso. Las palabras de un padre pesan demasiado. Y si nosotros abrimos nuestro entendimiento para bendecir a nuestro hijo, porque no solamente es que te vaya bien, sino en parte de la exhortación y del amor que nosotros les tenemos a nuestros hijos, es también llamarles la atención, exhortarlos, reprenderlos y corregirlos en aquello que vemos que está mal. Así que nunca es tarde, porque de verdad Dios siempre estará dispuesto a perdonarnos, a perdonar nuestros errores, a perdonar aquello en lo que fallamos, en lo que incluso sembramos mal en nuestros hijos. Es un tiempo de poder corregir, de poder entender que Dios siempre nos da la pauta a retomar aquellas cosas que a lo mejor un día dejamos a la ligera. Y si nosotros empezamos por nosotras mismas a corregirnos a nosotros mismos en aquello que fallamos, aún también con nuestros propios padres, podremos retomar la autoridad que Dios nos ha delegado como padres y poder decir, aunque nuestro hijo nos recrimine, pero tú también, ¿cómo fuiste con tu padre? O tú también has hecho esto o aquello. Entonces podríamos decir con toda autoridad y con toda esa parte moral: lo fui, lo hice, pero he corregido, hoy he cambiado y Dios me ha dado una oportunidad más. Así que hoy te invito
a que podamos venir a la presencia de Dios y orar, porque tal vez este sea un caso en el que estás pasando y yo quisiera compartir contigo estos breves momentos de oración para pedirle a Dios. Oremos. Padre Celestial, quiero en esta hora pedirte que perdones mis faltas, que perdones aquellos errores que cometí con mis hijos, o con mi hijo, con mi hija, sea, Señor, el caso. Perdóname, quizá no hice caso, o quizá nunca nadie me dijo de estas cosas, pero hoy que veo mis errores y que veo la cosecha de lo que un día sembré, te pido que me perdones y que me ayudes a corregir, que me enseñes cómo debo hacerlo y que aún en mi vida lo que sea necesario lo tenga que cambiar para tener esa autoridad moral y esa autoridad en ti para poder corregir a mi hijo, porque lo amo, porque los amo, porque deseo que ellos estén bien, pero no solo por el hecho de que estén conmigo, porque no sé cuánto tiempo pueda estar con ellos, pero lo que sí es importante es que estén contigo en la eternidad, que te busquen a ti, que te amen con todo su corazón, que puedan conocerte y aún yo misma seguir conociéndote a ti. Te pido, Rey, que tengas misericordia y que aún alcances en la vida de mis hijos para salvación. Yo los bendigo en tu nombre, porque solo en tu nombre hay perdón de pecados y en tu nombre, Señor, hay libertad. Hay libertad de todas esas opresiones y de todas esas maldades y de todos esos males que en este tiempo están rodeando la vida de nuestros hijos. Hoy te ruego, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a vencer y a confiar que tú eres un Dios fiel a tu palabra y a tus promesas. Te doy gracias porque sé que tú me harás aumentar mi confianza y descansar en ti. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Pues confiamos en esa buena voluntad de Dios y te invito a que cada día reflexionemos y que cada nuevo amanecer se abra un panorama nuevo a través de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por estar conmigo un día más en esta sección de Un Nuevo Amanecer. Comparte, dale un like, permite que la plataforma siga apoyándonos para que este mensaje llegue a mucho más personas. Suscríbete o deja un pequeño comentario. Esto precisamente es para seguir difundiendo esta palabra y llegue a más vidas. Créeme, muchos esperarán que una palabra pueda cambiar su vida. Y si lo creemos, todo es posible. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.